organismos autónomos constitucionales. Este es un concepto nuevo dentro de lo que es el aparato gubernamental mexicano. Durante décadas, muchas de las funciones que hoy hacen estos organismos las realizaban diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. Pero después, no solamente en México, alrededor del mundo surgió este movimiento donde se pedía que ciertas áreas de la gestión gubernamental pasaran a ser autónomas. ¿Para qué? Para que no estuvieran influidas por los vaivenes y los caprichos de que generalmente vienen con cada cambio de gobierno. Y esto en México, en muchos países europeos, sudamericanos, se ha visto. Sin embargo, no todos los gobernantes están de acuerdo en estos organismos, entre ellos el presidente de México, y el mismo presidente hoy se refirió a ellos diciendo que no le va a alcanzar el tiempo para acabar con ellos. Y ojo, tiene todo el derecho de querer y de poder acabar con ellos. Para eso hay un Congreso que tal vez no le permita, así como un Congreso que permitió a otros presidentes que los crearan. Así es esto de la administración de la política. A ver, Hugo. Pero además, Eduardo, no sé qué tan errada sea la política del presidente de estar atacando a estos organismos autónomos tan de frente, porque ya hemos visto, por ejemplo, la reacción del INE, la reacción del Instituto Nacional de Transparencia y Datos Privados, de acceso a la información y demás. También hemos visto de la COFESE, y todo esto lo único que hace es complicar también los proyectos que quiere el propio presidente, porque también hay que considerar, por ejemplo, que un organismo autónomo es el Banco de México, y ahí uno de los subgobernadores del Banco de México, que es Jonathan Heath, pues realmente ha sido un gran crítico de la gestión de López Obrador. Oye, y lo nombró y lo postuló al cargo el presidente López Obrador. Sí, el presidente lo postuló al cargo. Así como hay ministros de la Suprema Corte que postuló el presidente que no han ido con él en todas. Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, Eduardo, y hoy lo dice muy claramente, dice, pero también les voy a reducir el presupuesto. Tampoco lo ha podido hacer como ha querido el presidente. Mira, fueron aproximadamente 8,000 millones, que no es gran cosa en estos organismos. Estamos hablando que obviamente se focalizó en el INE con 5,000 millones para este año. Sin embargo, si tomamos en cuenta de que en el 2021 fueron 15 gubernaturas y en el 2022 van a ser nada más 6, pues realmente esta reducción de 5,000 millones no pega como tal, ¿sí? O sea, es mucho menos el gasto que va a tener el INE en este caso. Ahora hay que partir de un principio, Hugo, no sé si estén de acuerdo todos conmigo, pero era un secreto a voces que estos organismos también tenían a veces unos presupuestazos y no se veía el fruto de tanto dinero. Sí, sí, definitivamente. Ahora, sí hay unos que realmente han servido, no nada más para la vida democrática, sino también para los derechos humanos, y hay que decirlo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sí ha tenido también problemas y que sí ha tenido también cosas de sobregasto y algunas sospechas de corrupción en ciertas áreas, las han limpiado. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que el ejército se vio obligado a tratar de normatizar sus operativos, y sí le han bajado muchísimo, cuando menos a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en los operativos o la presencia del ejército en el país. Antes, por ejemplo, Eduardo, hubiera sido verdaderamente imposible conceptualizar de que las Fuerzas Armadas, como ahora lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un decreto y también en un acuerdo, que hicieran operaciones policíacas, digamos, policíaca, todas las Fuerzas Armadas en la sociedad civil hasta el 2024 para el combate al crimen organizado. Eso no lo hubiéramos visto hace 15 años, 20 años, porque realmente había una flagrante violación en este sentido. Igual, o sea, por ejemplo, algunas han servido y otras no han servido. Sí, la de competencia económica, yo me pregunto, ¿de qué ha servido? Tenemos monopolios, duopolios y oligopolios como pocos países del mundo. Y ahí está la COFESE. La pregunta es, ¿de qué ha servido la COFESE? Tenemos 3 bancos que dominan todo. Una panificadora domina todo. 2 refresqueras dominan todo. Digo,
No puede ser. ¿Dónde está la competencia? Por ejemplo, Eduardo, económica? un organismo como la COFESE, que hay alternos en varios países, no se llaman igual, pero por ejemplo en Estados Unidos, fue el que dio el visto bueno, uno de los que dieron el visto bueno para que México comprara Deer Park. O sea, es el no Federal, nada es más el estamos Federal Trade hablando... Commission, la FTC. Sí, pero tiene que pasar por varios organismos, Eduardo, para cumplir ciertas normas. Por ejemplo, en México igual, tienes que pasar las normas de competencia y solamente lo hace ese organismo. Ahora, lo que voy también es lo siguiente, Eduardo. Varias cosas de los proyectos que quiere el presidente echar a andar tienen muchísimo que ver con múltiples organismos normatizadores como estos. Entonces, el problema del presidente es que muchos de estos organismos realmente no están ya prácticamente en animadversión con el presidente y no tienen la operación tan fluida como la tenían anteriormente. Y tienen que dar el visto bueno. Por eso comento yo, no sé quién lo convenció de que se fuera de frente contra ellos de esta forma, si no va a poder eliminarlo. Así tiene todo el derecho de decir lo que quiera, a ver si puede lograr lo que él quiere. Pues sí, a ver, Álvaro. Exacto. A ver, yo creo que hay dos temas que no se pueden separar del asunto de los organismos autónomos. El primero es qué efecto tienen los organismos autónomos en la percepción que tiene la población de la acción de gobierno del presidente. Y el segundo, que es inevitable, es si estamos haciendo un buen trabajo como gobierno y como sociedad exigiéndole resultados a los organismos autónomos. Yo en el segundo punto coincido contigo, Eduardo, en el sentido en el que no podemos monolíticamente decir que son buenos, pero tampoco podemos monolíticamente decir que son malos. Me parece que el gobierno, lejos de salir y decir voy a matar a todos, o cerrar a todos, debería de salir a decir voy a exigirles mejores resultados a estos organismos autónomos y ver para qué sirve el dinero que estamos invirtiendo en ellos. Mira, yo por lo menos lo que veo es que la tendencia, y que probablemente ha sido un mal cálculo a nivel presidencia, es que la gente empieza a cansarse del discurso de no sirve, lo cierro. Funcionó bien en el aeropuerto, funcionó bien en Los Pinos. Yo en lo particular aplaudí el cierre de Los Pinos, que me parecía un despropósito tener Palacio Nacional y Los Pinos, pero ya el discurso de no me gusta, lo cierro empieza a desgastar y empezamos a ver ciertas cuarteaduras en esa idiosincrasia, en esa filosofía. Pues habrá que ver si esas cuarteaduras se reflejan en los niveles de popularidad del presidente. Habrá que ver, Liliana. Para mí uno de los principales problemas tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, no sabemos por qué es mejor desaparecer tal organismo o que tal organismo se adhiera a esta dependencia o que desaparezca en lo absoluto. O sea, todos los gobiernos y todos los presidentes hacen estas, pues digo, es parte como de la gestión pública, ¿no? Decidir qué instancia absorbe la otra, no duplicar funciones, claro. No duplicar tampoco presupuestos, etcétera, etcétera. El punto es que, como siempre, la población no tenemos un análisis, digo, aunque sean unas 5 cuartillas, ¿no? O sea, de cómo esta reingeniería va a beneficiar el trabajo que hace cada uno de los organismos autónomos o la instancia que está involucrada. Eso es lo que nunca tenemos. Ramsés. Bueno, yo estoy de acuerdo que los órganos autónomos desaparezcan siempre y cuando tengamos una economía que no tengamos que ver nada con el exterior, es decir, que no tengamos un contacto. Ahí podríamos decir lo que podría ser. Pero hoy en día no podemos eliminar ningún órgano, no podemos eliminarlo porque tenemos acuerdos comerciales y la parte fundamental de un acuerdo comercial que te exigen es que tengas entidades independientes que cuando existe una controversia en el sector económico pueda haber a alguien de una tercería que no esté influido políticamente ni la administración actual que pueda dar un comentario y pueda indicar si está o no en lo correcto de cualquier tipo de índole económico o de alguna transacción de alguna empresa dentro del mercado. Entonces, dejar los órganos autónomos fuera creo que es uno de los principales errores que si alguien sabe de economía, le debería decir al presidente de la República que tenemos muchos acuerdos firmados y todos esos acuerdos en los países hay estos órganos que sirven para identificar si está o no lo correcto lo que se quiere hacer. Pues se lo debería decir el señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque es su chamba. Señor presidente, tenemos estos tratados internacionales, no solamente el TEMEC, tenemos y fíjese que no se va a poder. Entonces el presidente ya sabrá
si sigue con su discurso, que obviamente es un discurso para agarrar votos y agarrar popularidad, y otra cosa será que someta al Congreso las iniciativas de ley para eliminarlas, sabiendo de antemano que va a ir en contra de tratados internacionales y va a meter en problemas al país. Para concluir, Hugo. Como dice Liliana, realmente las decisiones se están tomando desde el punto de vista ideológico y no de responsabilidad administrativa. También el presidente... Pero también la formación de estos organismos obedeció a razones ideológicas, Hugo. Pues mira, el presidente también se va a topar ahí con pared con propio Morena.